Les deseo lo mejor a todos ustedes. Ya, nos quedamos en esta diapositiva. Vamos a avanzar. ¿Ya? ¿Preparados todos, jóvenes? ¿Preparados? Preparados. No sé qué, pero bueno. Mente positiva, jóvenes. Dice, selecciona la opción correcta. Ok, mente positiva. Controla el micrófono. Dice, seleccione la opción correcta. Ahí nos quedamos en esa pregunta. Sí. Sí, aquí me quedé. Seleccione la opción correcta. Los ratones transgénicos, ya sabemos lo que es transgénicos. Ya sabemos lo que es transgénico, jóvenes. ¿Qué es un transgénico? Un transgénico es aquel que ha sido modificado, su ADN ha sido modificado, mediante la transferencia genética por inyección directa de ADN, dice extraño, en un cigoto obtenido por fecundación in vitro. Voy a repetir la lectura. Seleccione la opción correcta. Los ratones transgénicos, mediante transferencia genética por inyección directa de ADN extraño en un cigoto obtenido por fecundación in vitro. ¿Cuál es la respuesta? Cuando la transmisión genética es de padres a hijos, la transmisión genética es vertical. Vale. Cuando la transmisión genética es de padres a hijos, la transmisión es vertical. Aquí están los padres, acá están los hijos. ¿Sí? Cuando es por algo indirecto, la transmisión genética es horizontal. Diagonal y transversal, esos son distractores. ¿Cuál es la respuesta? Ya la dije. ¿Cuál es la respuesta? Ahorita la dije, niños. La A, transmisión genética horizontal, porque no es de padre a hijo, es indirecta. Bien, ¿qué técnicas se basan en el líquido? ¿Qué técnica se basa en el líquido amniótico? Se puede utilizar para establecer cambios cromosómicos y así determinar alteraciones congénitas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una mujer está embarazada y el médico tiene alguna duda, que el niño viene con problemas, le van a realizar una técnica del cual se le va a extraer líquido amniótico. Miren, se extrae líquido amniótico para estudiar y ver si hay una posible mutación en el niño. ¿Ya? Luego se hará un cariotipo, que no es nada más que una radiografía de los cromosomas, para ver si hay un cromosoma extra o un cromosoma de más o de menos. ¿Cuál será la respuesta? A ver. Se obtiene líquido amniótico. ¿Cuál es la respuesta? Busquen una palabra parecida a eso. Amniótico. La A, profesora. Correcto, mija, la A. El proceso se llama amniocentesis. Ok. Tabla de Punnett. Vamos a revisar la tabla de Punnett. ¿Recuerdan las leyes de Mendel? ¿Se acuerdan la ley de Mendel? Primera ley de Mendel, segunda y tercera ley de Mendel. La primera ley de Mendel, Mendel mezcla dos razas puras, del cual el 75% las plantas eran amarillas, el 25% era verde. Ahora en la segunda ley de Mendel, Mendel mezcla el resultado de la primera filial. No, el resultado de la primera filial, todas son heterocigotas, perdón. Y el resultado de la segunda filial, ahí sí son 75% de amarillas y 25% verde. Primera filial, todas son amarillas, heterocigotas. ¿Qué utilizamos en aquella ocasión? Utilizamos la tabla de Punnett. ¿Se acuerdan el cuadrante?
Eso van a hacer. Ahorita busca usted o hay una pluma, un papel y lápiz, rapidito. Seleccione la opción correcta. La mujer enferma de hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? ¿Quién me recuerda qué es la hemofilia? Chicos, ¿qué es la hemofilia? Niños. La hemofilia es una enfermedad, tanto la hemofilia como el daltonismo son enfermedades ligadas al sexo. Es decir, que está relacionada al par 23. Y son herencias netamente recesivas que afectan al cromosoma X. Si la enfermedad afecta al cromosoma X, ¿quiénes van a ser más afectados? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. No son mujeres, mi amor. Razona, ¿por qué? Escúchame. La mujer tiene 2X. Si la mujer tiene 2X y tiene un cromosoma X afectado y el otro bueno, significa que la mujer es portadora o heterocigota, pero no está enferma. Porta la enfermedad, pero no está enferma. En cambio, el varón, al tener una X, tiene una X y una Y, el varón, al tener su única X enferma, el varón pasa a ser enfermo. Si la mujer está enferma, todos sus hijos varones van a ser enfermos. ¿Sí entendiste? ¿Cuál es la respuesta? A. Significa que todos los hijos varones van a estar enfermos. Vamos a realizar la tabla de Punnett. Usted coja su cuaderno y coja un lapicito. Ya. La mujer enferma y el hombre normal. Ya. Aquí vamos a poner mujer. Mujer X. X. Mujer XX. Acá X. Vamos a hacer primero la mujer X. El hombre XY. Ya. Me dice el ejercicio que la mujer está enferma y el hombre está normal, o sea, está sano. Si la mujer está enferma, la mujer debe tener sus dos cromosomas X dañados. Por lo tanto, tendrá H y H. Tendrá XH, H de hemofilia y H de hemofilia. Como el hombre está sano, el hombre no tiene nada y empieza a multiplicar. X por XH, la respuesta es XHX. Trabaja en su cuaderno. Continúo con la multiplicación. X por XH, XHX. Ya. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí, jóvenes? Tengo que las mujeres, el 100% de las hijas mujeres van a ser portadoras. O heterocigotas, que es lo mismo. ¿Por qué son portadoras? Porque solo tiene un cromosoma dañado y el otro está bueno. ¿Sí ven? Uno dañado y el otro está bueno. Entonces, la mujer se convierte en portadora. 100% son portadoras. Vamos con los varones. Y por XH, XHY. ¿Ya? Y por XH sería, ¿ya? XHY. ¿Qué significa? Este varón está enfermo, porque su única X está dañada. Este varón está enfermo, su única X está dañada. El 100% de los hijos varones tendrán enfermos. Cuando la mujer es enferma, todos sus hijos varones van a ser enfermos. Por eso esa es la respuesta. ¿Sí? La respuesta es 100%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto, jóvenes? Chicos, ¿alguna pregunta? Niños, por favor, despierten. Ah, estas criaturas, por Dios. Niños. Niños, ¿se durmieron? Elija la respuesta correcta. A ver, yo voy a nombrar a un estudiante para que trabaje. A ver, niños, usted está aquí para trabajar. Franco Mateo. Franco Mateo. Dígame, Miss. Dígame, mamita, dígame. ¿Qué va a hacer usted? A ver, ¿qué va a hacer ahorita? Cuénteme. Cuénteme, Mateo. ¿Qué va a hacer? Va a trabajar conmigo ahorita, va a trabajar conmigo. Ya, léeme ahí la pregunta. Elige la respuesta correcta.
Un hombre enfermo de hemofilia H se cruza con una mujer normal para la hemofilia. ¿Cuál es el porcentaje de tener hijos varones enfermos? Ya, vamos a razonarla. Dice, un hombre enfermo de hemofilia. El hombre está enfermo. La mujer está normal, o sea, la mujer está sana. La mujer está sana y el hombre está enfermo. ¿Cuál es el porcentaje de tener hijos varones enfermos? ¿Cuál crees que sea? A ver. Aquí lo que importa es que... De 100, ¿Cuál es el porcentaje de tener hijos varones enfermos? ¿La D? Correcto, muy bien, así es. La respuesta es la D, es 0%. Ya. Vamos a trabajar con la tabla de Punnett para reforzar este conocimiento. El hombre enfermo y la mujer sana. Vamos. Mujer sana, XX. Mujer sana, XX. Hombre enfermo. XY. XH. XH y Y. Listo. Y empiezo a multiplicar. Rapidito multiplico. X por XH, XH, X. Listo. XH, X. Significa que todas las mujeres van a hacer... ¿Qué van a hacer las mujeres? A ver, señorita. Cuando el varón está enfermo y la mujer está sana, portadoras. las mujeres serán portadoras, no serán enfermas, serán portadoras. Ya, vamos con los varones. Pero los hijos varones, como el varón aporta el Y, para que sea varón, para que tener un hijo varón, el varón tiene que aportar el Y. Listo, entonces aquí se XY, XY y XY. Significa que el 100% de sus hijos varones están sanos. Es importante que la mujer sea sana. Aunque el hombre esté enfermo, todos sus hijos varones van a ser sanos. Listo. Ya, ahora sí, sin tabla de Punnett. Vamos. Una mujer portadora, que es heterocigota para el carácter recesivo ligado al sexo, que causa daltonismo D. Se casa con un hombre normal. ¿Qué proporción de sus hijos varones tendrán daltonismo? La mujer es portadora, o sea, una X dañada y una X buena. En su cuaderno hágala. Haga así como hizo acá, ¿ven? Así. La mujer es portadora, una X dañada, o sea, aquí va a ir una, en este caso es D porque es daltonismo, y la otra X no lleva nada. La mujer portadora que es heterocigota para el carácter recesivo, ¿qué proporción de sus hijos varones tendrán daltonismo? Varones. Vamos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es, niño? Haga la tabla de Punnett, toditos hacen la tabla de Punnett. ¿Quién me dice la respuesta? A ver, rápido, niños. La mujer es portadora y el hombre es sano. Haga la tabla de Punnett, ya hicimos 2 ejemplos. La C. Muy bien. Así es. Otra, seleccione la opción correcta. Los hijos varones de una madre daltónica. La madre es daltónica, la madre es enferma. Y el padre no daltónico, o sea, el padre es sano. Los hijos varones de una madre daltónica y de un padre no daltónico, ¿cómo serán? La madre está enferma. Haga la tabla de Punnett si tiene duda. ¿Cuál es? ¿La B? No puede ser la B, mijito. La madre está enferma porque me dice que la madre es daltónica. Y el padre no daltónico, el padre está sano. La C. Correcto, así es. Quiere decir que todos los varones serán daltónicos, todos son enfermos. Ya. ¿Cuáles son los grupos sanguíneos posibles de un descendiente de un matrimonio entre una mujer de sangre tipo AB y un hombre de sangre tipo O? Indicio, el tipo de sangre O recesivo.
Ya, cabe mencionar que la gran mayoría de población del planeta es O. La gran mayoría son O positivos. El 85% de la población tiene O positivo. Miren, es bastante. El tipo de sangre O es recesiva. Es recesiva. Admitir. Y además es el donador universal. ¿Qué quiere decir donador? Que el O puede donar a toda la sangre, pero él no es el receptor. El O solo puede recibir sangre de alguien O, nada más. El O es el donador universal y el receptor universal es el AB. El AB recibe sangre de todo tipo, recibe sangre A, recibe sangre B, recibe sangre O. Si el O no es dominante, es recesivo, ¿qué va a hacer con una sangre de tipo AB? Se cruza una persona que tenga sangre AB y una de O, ¿cómo serán sus hijos? Sabiendo que el O es recesivo. Cuéntenme, ¿cómo serán sus hijos? A ver. El O es recesivo. Claro. ¿Saben qué hacen los jóvenes? El O hace esto, parte, divide. Los hijos pueden ser A o los hijos pueden ser B, pero no pueden ser AB, menos O. Esa es la respuesta. Ay, por Dios, la respuesta es, uy, perdón, se me estaba con la tableta gráfica, elimíname eso. La respuesta es, los hijos pueden ser A o los hijos pueden ser B. A ver, Kevin. Kevin. Despierta, Kevin. Lee, lee corazón, lee. En un cruzamiento de prueba se aparea un organismo progenitor de un genotipo desconocido. La mitad de los descendientes tienen el mismo fenotipo que el progenitor. ¿Qué conclusión puede extraerse de este resultado? Ya. ¿Cuál crees que sea la respuesta? A ver. La mitad de sus descendientes tienen el mismo fenotipo que el progenitor. ¿Qué conclusión puedes extraer de este resultado? Si tú haces la tabla de Punnett, cuando la mitad tiene ese resultado, ¿cómo eran sus padres? ¿Sus padres toditos estaban enfermos? ¿O toditos estaban sanos? ¿O eran heterocigotos? Para que la mitad de sus descendientes tengan el mismo fenotipo. Si tú haces la tabla de Punnett, date cuenta, ahorita que la hiciste. A ver, niños. El progenitor es heterocigoto para el carácter en cuestión. Debe hacer la tabla de Punnett, jóvenes. Debe hacer la tabla de Punnett. Cuando los padres son heterocigotos, la mitad de sus hijos va a tener esa condición. Seleccione la opción correcta. Un progenitor con genotipo ABP produce los siguientes gametos. Esos son los gametos que producen, se cruzan. Yo aquí en la plataforma, atienda, les voy a dejar mucha información sanguínea. ¿Cómo se pueden cruzar los tipos de sangre? ¿Cuáles pueden donar y cuáles pueden recibir? ¿Ya? Asimismo, les voy a dejar esta diapositiva. ¿Qué tipos de bebés puede tener un tipo de sangre, tanto de la madre como del padre? ¿Y qué tipo de sangre sería imposible tener? Ok. Si un hombre es del grupo sanguíneo O, y una mujer del grupo sanguíneo AB, ya dije que si se une un grupo AB y el O, lo que hace es separar. Los hijos pueden ser A o pueden ser B. ¿Cuál es la probabilidad de que el hijo de ambos sea del grupo sanguíneo O? ¿Cuál es? Si el O es recesivo. Literal A. Literal. ¿Cuál es la respuesta? La mamá es AB y el papá es O. Los hijos podrán ser O si el O es recesivo.
¿Mm? La A. Correcto. Por ningún motivo va a tener hijos O. Ok. Este es un árbol genealógico. Voy a interpretar el árbol genealógico. Los que estuvieron en el curso, o los que vieron el video que envié hace días, semanas atrás, podrán entender esto más rápidamente. Y los que no, pongan atención. Árbol genealógico. ¿El cuadrado qué significa? Menoscal. ¿El cuadrado qué significa? Hombre o mujer. A ver, mijito, ¿el cuadrado es hombre o mujer? ¿Hembra o macho? García. García. Hombre. Muy bien, el cuadrado es varón, exactamente, hombre. El círculo es hembra. Esta rayita horizontal significa matrimonio. Y esta vertical, recuerden, la herencia vertical va de padre a hijo, ¿se acuerdan? Vertical, las crías, los hijos. Entonces, aquí tenemos un papá con una condición. Puede ser una mutación, puede ser una enfermedad o simplemente una característica. Tenemos la condición aquí. Este es el abuelo. ¿Por qué decimos que es el abuelo? Estos números romanos, significan las generaciones. Aquí tenemos primera generación, segunda generación y tercera generación. Y los números arábigos son los individuos. Listo. Matrimonio, hijo, las crías, los individuos y las generaciones. Tenemos aquí al abuelo que tiene la condición y los hijos no tienen la condición. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí hay un salto de generaciones. Si se produce un salto de generaciones, estamos hablando de una herencia recesiva. Grave esto, cuando hay salto de generaciones, se trata de una herencia recesiva. Cuando la condición se presenta, abuelos, padres, nietos, bisnietos, entonces esa es una herencia dominante. Aquí es recesiva. ¿Cómo sabemos si la herencia es ligada al sexo o está en los cromosomas autosomas? Si la herencia es autosómica o ligada al sexo. Cuando los individuos que están afectados en este árbol genealógico, recuerda, este es un árbol genealógico, usted puede hacer su árbol genealógico de su familia, puede estudiar todo su árbol genealógico. Y le decía en aquella ponencia, que para los que tengan abuelitos vivos, más aquellos que tengan bisabuelos vivos, Llegué a eso sí dolió. póngase a anotar todo su árbol genealógico, de las enfermedades que han tenido, de que han fallecido, los tíos, los tíos abuelos. Usted puede hacer un libro con esto y puede hasta venderlo después de unos años. Puede hacerse hasta millonario con esto. De veras. Así es como se estudian las enfermedades, gracias al estudio del árbol genealógico. Listo. Si el número de individuos, tanto de hembras y machos, es similar, la herencia será autosómica. Por el contrario, si el número de individuos varía, o sea, si hay más mujeres afectadas que hombres, o más hombres afectados que mujeres, es una herencia ligada al sexo. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí hay un salto de generaciones. ¿Qué significa? Significa que el 7 y el 8, ¿qué tienen que haber sido jóvenes? Para que se produzca aquí el 1, para que el 1, estamos hablando de una herencia recesiva. A ver, Franco Mateo, no, ya lo nombré, Ariana González. Para que sea una herencia recesiva, porque aquí hay un salto de generaciones, ¿qué letras debo poner aquí? A ver. ¿Es recesiva, una herencia recesiva? ¿A mayúscula o a minúscula? A minúscula. Correcto, entonces tiene que encontrarse en homocigosis recesiva. Tiene que ser a minúscula. ¿Sí? Es la única explicación para que haya saltos de generaciones, o sea, una herencia recesiva. Al cruzarse, la abuela de ley tiene que haber tenido una A mayúscula. La otra A no lo sabemos, puede ser que haya tenido una mayúscula como puede ser que haya sido heterocigoto, no lo sabemos. Pero de ley, un alelo dominante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 5 tiene que haber sido A mayúscula, minúscula.
El 5 tiene que haber sido A mayúscula minúscula, para no presentar la característica, el 6 igual y el 7 igual. El 7 tiene que haber sido también A mayúscula minúscula. Es la única implicación para que no presente el 5, 6 ni 7. ¿Qué sucede? Que el 8 también tiene que haber sido heterocigosis, A mayúscula minúscula. ¿Por qué? ¿Qué ley estamos aplicando aquí? Estamos aplicando la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel, recuerden, Mendel toma el resultado de la primera filial, que todas las plantas eran amarillas heterocigotas, y las mezcla, y el 25% de las plantas salen verdes, y el 75% de las plantas salen amarillas. Este es el resultado, segunda ley de Mendel. Es la única aplicación para que el individuo 8 haya tomado el A minúscula minúscula. Y bingo, se produjo la característica. Quiere decir que el 11 tiene que haber sido A mayúscula minúscula y el 13 A mayúscula minúscula. ¿Sí ven? Tenemos una herencia recesiva autosómica. Autosómica porque prácticamente es el número de tanto de varones y mujeres casi igual. ¿Entendió el árbol genealógico? Y aquí está la explicación. Esa es la explicación. Se la dejo en la plataforma. Ya. Descansen. Listo. Ahora sí, jóvenes, a trabajar con el árbol genealógico. Necesito que se activen, jóvenes, actívense. Ya, un voluntario que trabaja conmigo. Voluntario. Va a trabajar conmigo. Bajo esta aplicación, este ejercicio que salió en la prueba. Un voluntario, moviendo jóvenes, chicos de 17 años, máximo 18, y están con sueño. ¿Qué es eso? Un voluntario. ¿Qué ves? Yo, profe. Mira, mijita, a ver, mira, te voy a enseñar, escucha, hijo, escucha, te voy a enseñar a analizar el árbol genealógico sin que tú leas. No vas a leer nada ahorita. Después leemos. ¿Entiendes? Vamos a trabajar con este árbol genealógico y vas a recordar todo lo que yo te dije. ¿Ya? Ya. Listo. Si se presenta en todas las generaciones, ¿de qué herencia estamos hablando? ¿Recesivo o dominante? Dominante. Correcto, esta es una herencia dominante. Ya, por una parte. 2, tienes que estudiar todos los lados. Si la cantidad de hombres y mujeres es bien parecida, o sea, 3 varones y 3 mujeres enfermas, 4 mujeres y 3 varones enfermos, es bien parecido. La herencia es autosómica. Pero si la diferencia es mayor, hay más mujeres o viceversa, hay más varones que mujeres, la herencia es ligada al sexo. ¿Estamos? Ya. 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 Entonces quiero que veas esto. Cuéntame cuántas mujeres y cuántos varones hay enfermos. Los que están pintados son los enfermos. Controla el micrófono. Controla el micrófono. Los que están pintados son los que están enfermos. Y los que están, digamos, sin pintar, están sanos. Date cuenta que esta mujer aquí está la mitad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tú entiendes por esto? Que está medio enferma. Es portadora. Ah, ya. Esta es una mujer portadora. No está enferma, pero es portadora. Portadora. Ya. No está enferma. Cuéntame cuántas mujeres enfermas hay. ¿Mm? 2. Correcto, tengo una mujer enferma y otra mujer enferma. Ya, listo. ¿Cuántos varones enfermos tengo? 5. Correcto, entonces eso será autosómico si la diferencia es bastante. No. No, esa es una herencia ligada al sexo. ¿Y tú qué crees? Ya tienes ahí ligada al sexo, entonces la respuesta está entre la B y la D. ¿Y tú qué crees? ¿Que sea X o Y? Y hemos dicho que cuando la mujer... Ay, ese volumen, por favor, controle. Si hemos dicho que cuando la mujer está enferma, todos sus varones son Enfermo. enfermos, así es. Este es un hijo varón, este es un hijo varón. Enfermo, si te das cuenta. Este aquí no es su hijo. ¿Qué viene a ser este? Aprende a identificar el árbol genealógico. Aquí esta pareja tuvo 4 hijos.
4 hijos nomás tuvo. Este viene a ser su yerno. Este viene a ser su nuera. Este viene a ser su yerno. Sus hijos son este, la de acá y la de acá. ¿Ya? Mira, mujer Ya. enferma, varón sano, todas sus mujeres son portadoras, pero todos sus varones son enfermos. Entonces, ¿es una enfermedad ligada al X o al Y? Al X. Correcto. ¿Cuál es No, la al Y, al respuesta? Y. No, dijiste el correcto. ¿Sí está bien? Al Dijiste B. bien. La B, la B. Correcto, correcto, así es. Ay, la respuesta es la B. ¿No ves que la mujer está enferma? Cuando la mujer está enferma, todos sus varones serán enfermos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene sus 2X dañadas. Y para crear un varón, el varón va a dar Y y la mujer dará siempre X. Por lo tanto, todos sus varones serán enfermos. Ahora sí me vas a leer, recién me vas a leer. Lee. La enfermedad de Menkes es un trastorno multisistemático relacionado con el metabolismo del cobre. Un matrimonio en el que la madre presenta la enfermedad y el padre es sano, tiene descendencias en la que no todos Ahí, los perdón, hombres ratito, mija. presentan Ahí enfermedad. analiza. La madre presenta la enfermedad, la madre es la enferma y el hombre es sano. Cuando la madre está enferma, todos sus varones serán enfermos. ¿Por qué? Enfermo. Porque está ligado al cromosoma X. ¿Entendiste? Sigue. Sí. ¿Sigo? ¿Hasta dónde leíste, mija? Los hombres presentan la enfermedad. Ya, listo. Ok, bueno, espero que esté claro. Ya, otra voluntaria que trabaje conmigo con este árbol genealógico. Rapidito. Un voluntario. El que practica aprende, joven. El que practica aprende. Vamos, un voluntario. Yo, maestra, yo. Ya, listo. No vamos a leer. Tú vas a aprender a identificar el árbol genealógico. Tenemos aquí, ¿cuántas generaciones? 1, 2, 3, ¿verdad? Sí. Ya. Se presenta y se presenta. ¿Qué quiere decir que esto? ¿Autosómico? Perdón, dominante o recesivo. Es recesivo. Mijo, se presenta y se presenta. Ah, no, no, es dominante, es dominante. Correcto, acuérdate que cuando es recesivo hay salto de generación. Cuando la enfermedad es recesiva, por ejemplo la diabetes, es una enfermedad recesiva. No la de tipo emocional, sino la de tipo congénito. Cuando los abuelos tienen, los padres no tienen. Claro, sí es que tiene una vida sana también, pues, ¿no? Porque también si tienes malos hábitos, te fregaste. Recuerda, la genética es el 50%. El otro 50% son tus hábitos alimenticios, es tu entorno. Si los abuelos tienen, los padres muy probable que no tengan, pero los nietos sí. Los nietos están más predispuestos a tener, por el salto de generaciones. La diabetes es una enfermedad recesiva, es una herencia recesiva. Aquí no hay salto de generaciones, por lo tanto la herencia es Dominante. dominante. Dominante, Ahora ¿verdad? cuenta cuántos varones y cuántas mujeres hay enfermas. Si la relación entre varones y mujeres es parecida, será autosómica. Pero si hay una variedad diferente, o sea, si es diferente, hay, qué sé yo, más varones que mujeres, es herencia ligada al sexo. Cuéntame y dime qué es. Tiene 3 mujeres, pero solo 2 son enfermas. Y tiene 2 varones, pero uno es enfermo. 3 mujeres, ¿por qué 3 mujeres? Tengo 1, 2, 3, 4, mijo. Cuenta bien, corazón. Ah, ya, ya, ya. Ya, tengo 4 A ver, ¿de mujeres los padres enfermas. o de los hijos? Tienes que contar en el árbol genealógico, en todo el árbol. 1, 2, 3. 3 y Ah, 4 ya. mujeres enfermas. Ahora, 4 ¿cuántos mujeres varones de enfermos hay? 2. ¿Cómo que 2? Ah, 3, 3, 3, disculpa. 1, 2 y 3. Tienes que darte cuenta, mijo. Tienes 3 versus 4. ¿Es parecida o no es parecida? Está casi ahí, ¿verdad? Está casi. Entonces, ¿eso es autosómico o eso es ligado al sexo? ¿Mm? ¿Es autosómico? Claro, entonces, ¿cuál es la respuesta? Si ya me dijiste que era dominante, ¿cuál es la respuesta? Dominante del cromosoma X. No. No, del autosómico, perdón, no había leído. La D. Claro. La respuesta es La D. la D, la D, la D.
Es dominante del tipo autosómico. Ya, ahora, tú no me has leído, todavía no has leído porque te dije que no leyera. Vamos a leer para corroborar lo que acabamos de decir. Dice, la osteogénesis imperfecta se caracteriza porque los pacientes presentan una baja masa ósea y susceptibilidad a fractura en los huesos. Este trastorno es provocado por mutaciones en uno de los genes. En uno de los genes localizados en el mismo cromosoma. No me está diciendo que la mujer está enferma, que el hombre está sano. Cuando me dice que la mujer está enferma y el hombre está sano, eso es ligado al sexo. Como era en el anterior. Mira. Como era en el anterior. En el anterior me decía matrimonio, ¿sí ves? La madre presenta enfermedad y el padre sano. De una, cuando tú lees esto, tú dices, no, pues me está hablando de matrimonio, me está hablando que es ligado al sexo. Aquí no me dice que en uno de los genes, en uno de los cromosomas. O sea, estamos hablando del par 1 al par. Chicos, tienen que unir todo el conocimiento, se une aquí. Estas preguntas son más complejas. Del par 1 al par 22, ¿cómo se llaman esos cromosomas? Criaturas de Dios. Del par 1 al par 22, ¿cómo se llaman esos cromosomas? Sexual. ¿Mm? Autosoma dijo, ¿verdad? Sí, autosoma, correcto. Del par 1 al par 22 son autosomas y el par 23 es el par sexual. Me está diciendo la lectura que este trastorno es provocado por mutaciones en uno de los genes localizados en el mismo cromosoma. No me dice que la mujer está enferma, no me habla de matrimonio, entonces me está hablando que es autosoma. ¿Sí ves? Dominante porque no hay salto de generaciones. Ok. Esa es la respuesta. Ya. Ahora bien, vamos a seguir leyendo. Bueno, mejor antes de leer. Esta pregunta es más compleja. Un poquito nada más. Pero yo he aumentado este gráfico porque yo, que estoy aquí en la diapositiva, no la veo. Me imagino que ustedes tampoco. Entonces yo la amplié. Vamos a ver ahí. Listo. Miren esa diapositiva, jóvenes. ¿Ya? Se presenta y se presenta. Listo. Y nos recordamos la segunda ley de Mendel. ¿Qué dice la segunda ley de Mendel? Chicos, la segunda ley de Mendel es importante que usted recuerde. ¿Qué dice la segunda ley de Mendel? Ley de la segregación de los alelos. Bueno, mientras usted recuerda la segunda ley de Mendel, yo sigo explicando. ¿Ya? Hay personas que nacen con una característica, dice lóbulo adherido. Tóquense la orejita, niños, miren. Por ejemplo, aquí mis lóbulos no son adheridos. Hay personas que tienen esto pegadito. Eso no es una mutación, tampoco es una enfermedad, simplemente es una característica. Como decir, tengo un lunar, es una característica, no es una mutación, es una característica que le heredé de mis padres. Entonces, los lóbulos adheridos, están ahí los lóbulos pegaditos, lóbulos adheridos. Para tener lóbulo adherido, está pintado, ¿sí se da cuenta? Y yo veo aquí, lóbulo pintado, esta que F mayúscula o minúscula. Niño, interprete el árbol genealógico. ¿F mayúscula o F minúscula? Vamos. Minúscula. Correcto, las dos son F minúscula. ¿Qué quiere decir? Que para tener lóbulos adheridos, yo debo encontrarme en homocigosis dominante o recesiva. Dominante. Mi amor, tienes letra minúscula. Recesivo. Recesiva. Correcto, es recesiva porque tienes letra minúscula. Y voy a buscar todos los que están pintados, porque los que están pintados tienen el lóbulo así pegadito a la oreja. ¿Ya? Mira, F minúscula, F minúscula, F minúscula, F minúscula. Ambos alelos son homocigosis recesiva. Ahora, el lóbulo despegado, los que no tienen, así como yo, que no tengo pegados los lóbulos, me puedo encontrar en heterocigosis. O sea, basta con tener un alelo dominante para no presentar esa condición.
Esa característica, perdón, no es condición, es una característica. Basta con tener un alelo dominante para no presentar esa característica. Heterocigosis, heterocigosis. Heterocigosis, 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 heterocigosis. Sin embargo, también puede encontrarse en homocigosis dominante. ¿Quedó claro? Puede encontrarse en homocigosis dominante, es decir, presentar F mayúscula, F minúscula, F mayúscula. O lo que es lo mismo, AA mayúscula. Y tengo aquí esta pareja. ¿En qué se encuentra ella? A ver. Alguien que trabaje conmigo, por favor, un voluntario. Un voluntario. Uy, niños, moviendo, que se va el tiempo. Un voluntario. Nadie. Uy, eso ya está quieto. Niños, despierten. Ya estamos en la recta final. Es por su bien. Chiquillos. Generación Z. Ustedes son generación Z. Ustedes son nativos digitales, hijos, por favor. Son generación inteligente. Del peso del peso. Del peso del peso. Trabaja conmigo, señorita. Del peso del peso. Anaí. Anaí. Sí, ¿Quiere trabajar conmigo, sí o no? ya está bien. Anaí ya está bien, dice. ¿Tiene sueño, Anaí? ¿Tiene sueño? Despierta, mija, despierta. Despierta. Ya, listo. Mira, aquí tienes heterocigosis, heterocigosis. Y te acuerdas de la segunda ley de Mendel. Mendel toma los resultados de la primera filial y los mezcla. ¿Qué obtenemos en la segunda ley de Mendel? ¿Cuál es el resultado de la segunda ley de Mendel? Cuando mezcla las plantas amarillas, todas son heterocigosas y las mezcla. El 25% de las plantas serán verdes. Este es el 25%, que se encuentran en homocigosis recesiva. Y el 75% se pueden encontrar tanto en heterocigosis como en homocigosis dominante. Estas plantas serán amarillas. 75% serán amarillas y 25% serán verdes. Por lo tanto, el 25% de los hijos tendrán el lóbulo adherido o pegadito a la oreja. Ya, ¿cuál es la respuesta? Ya la vieron. Dígame cuál es la respuesta. El 1. ¿Mm? El 1 y el 4. O sea, la B. Así es. Ya, a ver, un voluntario para que trabaje conmigo. Un voluntario para que trabaje conmigo, rapidito. Un voluntario, niños. Ni un voluntario. Dígame, profe. Yo. Ya, a ver, García, ¿no? Sí. Listo. A ver, mijito, así mismo, vamos a ver el árbol genealógico, no vamos a leer nada. Ya, solo te voy a dar una indicación de la lectura. Esto se trata del pico de viuda. Es esto de aquí que tenemos aquí, mira. Esto es pico de viuda. Es como una B chiquita, ¿sí ves? Ya. Sí, sí. Ya. Tenemos aquí, si está pintado, tiene la característica, no es una mutación. Yo tengo pico de viuda. Y soy heterocigosis, por si acaso. Si está pintado, tiene pico de viuda. Tenemos B mayúscula y minúscula. ¿Qué significa eso? Una letra mayúscula y una letra minúscula. ¿Qué significa eso? Correcto. Quiere decir que si se encuentra en heterocigosis, tiene pico de viuda. Tiene pico de viuda. Si se encuentra en heterocigosis, tiene pico de viuda. Ahora, para carecer pico de viuda, ¿cómo debe encontrarse? A ver,
aquí, la mamá no tiene pico de viuda, ¿cómo debe encontrarse? En homocigosis recesivo. Correcto, vas bien, te felicito hasta aquí. La mamá, mira, para no tener pico de viuda, para no tener esta belleza que tengo aquí, debe encontrarse en homocigosis recesiva. Y yo soy heterocigosis. ¿Sabes por qué soy heterocigosis? Porque mi hija no tiene y mi esposo tampoco. Quiere decir que mi esposo es así. Mi esposo es así. Y yo soy así. ¿Ya? Entonces mi hija salió así. Así de fácil. ¿Ya? Por lo tanto, mira, no tiene la característica homocigosis recesiva. El que tiene pico de viuda se puede encontrar en heterocigosis y también se puede encontrar en BB mayúscula. ¿Qué significa BB mayúscula? Homocigosis dominante. Correcto. Así es. Ahora me dice aquí, recién voy a leer la imagen. Mira, solo interpreté el árbol genealógico, nada más. La imagen muestra la herencia de la característica denominada pico de viuda en 3 generaciones, 1, 2 y 3. ¿Ya? Si se encuentran todas las características de una, tú sabes que es una herencia dominante. Basta con un alelo para tener pico de viuda. ¿Ya? En tres generaciones de una familia, las personas con este rasgo exhiben la aparición de un contorno en forma de B, lo mío, parecido a un pico en la línea capilar de la frente, alelo B mayúscula. O sea, basta con tener un alelo para presentar esta característica. Con base a la información, identifique la afirmación correcta. Solo me da 2 alternativas y me dice A, la descendencia de los individuos que carecen del rasgo pico de viuda, como es mi hija no tiene pico de viuda, aún yo teniendo, pero ya dije que yo soy heterocigosis. O sea, yo solamente tengo un alelo, y basta con un alelo para presentar la característica. Mi esposo no tiene, por lo tanto mi esposo es así. Ya, la descendencia de los individuos que carecen del rasgo pico de viuda es homocigosis recesiva. ¿Será correcto eso, sí o no? Sí, correcto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La Exacto. Esa es la respuesta. Mira acá. La descendencia de la segunda generación, esta es la segunda generación, para que tú veas que no es la B. La descendencia de la segunda generación con el rasgo pico de viuda es homocigosis dominante. Aquí, ¿esto es homocigosis dominante? no, no lo es. Heterocigosis, acá es... Heterocigosis. Me está preguntando de la segunda Homocigosis. generación, por lo tanto la respuesta es la. ¿Sí ves? Que no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Simplemente es conocimiento y estrategia, nada más. Listo. Tipo de mutación. Ya, ¿qué es una mutación, jóvenes? Antes de explicar lo que es mutación. ¿Qué es mutación? Voy a tomar agua. ¿Mm? Despierten, niños, despierten. ¿Qué es una mutación? Una mutación es un cambio que se produce ¿dónde? En la composición química del ADN. Cuando se produce un cambio en la composición química del ADN, cuando el ADN cambia, se produce una mutación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pueden ser estas mutaciones? Voy a dar explicaciones para luego ver las preguntas. ¿Cómo pueden ser estas mutaciones? Estas mutaciones pueden ser génicas, o sea que se produce en el gen, en una parte del gen. ¿Y qué es un gen? Un gen no es más que la secuencia del ADN. Un gen no son más que las bases nitrogenadas. Acuérdense, las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. Una adenina se une con un azúcar y con un fosfato y va a formar nucleótido. Vamos a tener nucleótidos. Esos son los genes. Los genes son la secuencia de los nucleótidos que están en la base nitrogenada. Entonces, un tipo de mutación puede ser génica o puntual, es decir, en una partecita del gen. Pero el gen también puede ser en un cromosoma. Recuerde usted que tenemos
23 pares de cromosomas. ¿Ya? Puede ser en un fragmento del cromosoma, pero también puede ser una mutación genómica, o decir, que afecte directamente al número de cromosomas. Al número de cromosomas, es decir, que si la especie humana tiene 46 cromosomas y se afecta el número, ese individuo puede tener un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Estamos hablando como, por ejemplo, un síndrome de Down que tiene un cromosoma de más. O una mutación de un Turner que tiene un cromosoma de menos que afecta a las mujeres. Estamos. Ya. Recapitulamos. Ahora, esta mutación génica, o sea, en una partecita del gen, puede ser de lesión, significa pérdida. Que se va a perder un fragmento del gen. De lesión significa pérdida. Inserción, que yo voy a insertar un pedacito al gen. O sustitución, que voy a sustituir esta pluma negra, la voy a sustituir por esta pluma que es como verde. Esto significa sustitución. ¿Ya? O esta verde la sustituyo por esta pluma negra. Y basta con eso para sustituir un pedacito de ese fragmento para que ocurra esta mutación. Duplicación. De lesión ya saben que es pérdida. De lesión es pérdida de un fragmento del gen o de un fragmento del cromosoma. Duplicación, que se va a duplicar un pedacito. Miren, aquí está el ejercicio, ¿no? Aquí está el ejercicio. Se duplica, este pedacito se duplica acá y el cromosoma aumenta de tamaño. Pero hubo una variación. O translocación, se traslada un pedacito del fragmento a otro cromosoma. ¿Ya? Aneuploidía y poliploidía. ¿Qué significa aneuploidía? Aneuploidía es la pérdida de un cromosoma o la ganancia de un cromosoma, que va a variar el número de cromosomas. La aneuploidía se da tanto en los seres humanos como en los animales, a diferencia de la poliploidía que se da en las plantas. Poli, ¿qué significa poli? Muchos. Poli significa mucho. Las plantas pueden tener 92, 104, 240 cromosomas. Estamos. Aneuploidía, un ejemplo de aneuploidía, síndrome de Down, síndrome se me ocurre en este momento, de Patau, síndrome de Edwards, o también síndrome de Klinefelter, que tiene un cromosoma de más, o síndrome de Turner, que tiene un cromosoma de menos. Son aneuploidía. Afecta al número de cromosomas. Listo. De lesión, ¿qué significa de lesión, Ariana? De lesión. Ariana, ¿qué significa la palabra de lesión? ¿Alguien que le ayude a Ariana, por favor? Pérdida. Correcto. De lesión es pérdida. Y eso es lo que más vamos a ver en los ejercicios del acceso a la educación superior. ¿Ya? Lee, mijito, el que lee, menoscal, lee. El síndrome de Wald-Hirschhorn es una enfermedad que se caracteriza por presentar anomalías congénitas, múltiples y retraso mental. Se presenta con una incidencia de 1 en cada 50.000 recién nacidos. Esta enfermedad muestra una inestabilidad provocada por una anormalidad estructural cromosomática asociada a una deleción del brazo corto del cromosoma 4. Es importante recalcar que este síndrome se presenta únicamente en uno de los cromosomas del individuo que presenta la enfermedad. ¿Ya? ¿Cuál será la respuesta? A ver, si tú ya sabes qué de lesión significa. ¿Mm? Ahorita lo dijiste, que era de lesión. ¿Cuál es la respuesta? Usted me dijo, mijito, usted me dijo. ¿O fue otro niño? Chicos, ¿cuál es la respuesta? Aquí, miren. ¿Qué es de lesión?
¿Qué era de lesión? Se pierde una parte ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál es la respuesta? se pierde la A, se pierde un fragmento del cromosoma Exacto, escrito. muy bien, te felicito. Es la A, pérdida. Ya. Anaí. Lea, Anaí Lainez Ruiz Díaz, lea. Por favor, señorita, lea. Chicos. Anaí se quedó dormida. Jennifer. 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 Chicos, necesitamos avanzar, por favor. Creo que es la C, profe. No es la C, mi amor. A ver, ¿quién dijo la C? Para que leas. Lee, mijito, lee. El síndrome de Cri-du-Chat es una enfermedad genética que se caracteriza por discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo, bajo el peso al nacer, hipotonía, microcefalia y llanto agudo. Este síndrome se genera por una alteración del tamaño del gen TRT en el segmento del cromosoma 5. Así, el síndrome de Cri-du-Chat está causado por una mutación debido a una en el gen TRT. Ya. Vamos, ¿cuál es? Se altera el tamaño. ¿Qué hubo ahí? Si se altera el tamaño. Regreso acá, mira. Cuidadito va a pensar que se pierde todito el cromosoma o el gen. De lesión significa pérdida, se pierde un pedacito, no es un pedacito que se pierde. De lesión significa pérdida. Aquí está, mira. ¿Sí ve? Se altera el tamaño. Se altera el tamaño. Y en antes dije que la gran mayoría de respuestas era pérdida, ¿se acuerdan? El síndrome del Creutzfeldt-Jakob, este es el maullido del gato. ¿Cuál es la respuesta? ¿Mm? ¿Es la D? No es la D, porque no es génica, no es genética. Me está hablando acá de quién. A. Sustitución no es, yo ya dije que era pérdida. Si es Literal pérdida, B. si es pérdida, estamos hablando de una lesión. Y no es genética, porque me está hablando del cromosoma. ¿Qué me está diciendo? Este síndrome se genera por una alteración del tamaño del gen en el segmento del cromosoma 5. La respuesta está en la pregunta. Me está dando la respuesta aquí. Está en el cromosoma 5. ¿Sí entendiste? Ya. Alejandro, lea, mijito. Alejandro. Alejandro. Chicos, ¿por qué no quieren trabajar? ¿Mm? Chicos, jóvenes estudiantes, ¿por qué no quieren trabajar en clase? Es por su bien. Ramírez González. Dígame, profesor. Ya lee, mijito, lee. El que practica, aprende. La Lee, central Ramírez, nuclear lee. de Chernóbil explotó en 1986. En este accidente se emitieron iones radiactivos capaces de alterar el material genético. Luego de la catástrofe, los casos de trisomía 21 aumentaron de 1,25 a 11,59 por cada 1000 nacimientos en 1986 a 2,11 en 1987. Esto significa que la radiación causó daños a nivel de división celular.
identifique la mutación que es consecuencia del fenómeno descrito. Muy bien. Estamos hablando de la trisomía del par 21. ¿Cuál es trisomía es esa? A ver, niños, trisomía del par 21. Chicos, trisomía del par 21, ¿cuál es? La A. Correcto, muy bien. Perfecto. Perfecto. Trisomía del par 21, estoy hablando del síndrome de Down. Trisomía del par 13, estoy hablando del síndrome de Patau. Trisomía del par 18, síndrome de Edwards. Trisomía del par 23, como por ejemplo Klinefelter, afecta a los varones. Trisomía del par sexual, o sea, del par 23, que afecta a las mujeres, síndrome de Turner. Perdón, el síndrome de Turner no es trisomía, es monosomía. Monosomía. Klinefelter sí es trisomía. Todos estos que he nombrado pertenecen ¿a dónde? A la aneuploidía. Es decir, va a variar el número de cromosomas. ¿Estamos? ¿Ya? Por lo tanto, esa es la respuesta. Ya, un voluntario, por favor, un voluntario. Vamos a ver si hay voluntarios en este curso. Un voluntario, niños. Yo, profesor. Ya, lea, mijito, lea. Con base en el texto, identifique la mutación a la que se hace referencia. En la sierra ecuatoriana, la papa es considerada como uno de los alimentos de mayor consumo. Fue domesticada en el altiplano andino hace aproximadamente 8.000 años, utilizando antecesores silvestres. Actualmente, una de las variedades de papa más utilizadas es la Solanum tuberosum, que posee 3 dotaciones cromosómicas generadas por hibridaciones entre especies ancestrales. Ya. Listo. ¿Cuál tú crees que sea la respuesta? A ver. La B. Correcto, muy bien. Recuerde, la poliploidía, poli significa muchos. Quiere decir que va a haber muchos cromosomas. Esto se va a producir en las plantas, o sea, en los vegetales. ¿Ya? Aneuploidía va para animales y la especie humana. Listo. Ya. Vamos a ver si hay voluntario. Voluntario. No hay voluntario. El síndrome de Van der Waals o labio leporino es una alteración del ADN en que los niños nacen, con problemas faciales, daños en los labios o en el paladar hundido, debido a una mutación en una valina. ¿Qué es una valina? Una valina es un aminoácido. ¿Ya? O isoleucina, del gen. Me está hablando del gen. No me está hablando del cromosoma. Entiéndase, me está hablando del gen, no me habla de cromosoma. Si me habla del gen, la respuesta ¿dónde estará? Vamos, alternativa por descarte. Me está diciendo aquí del gen. Aquí. Chicos, me habla del gen. ¿Dónde está la respuesta? A, B, C o D. A y B. Correcto. Usted ahí no va a andar perdiendo el tiempo con la C y la D, porque me dice del gen. Que se encuentra en el cromosoma 1. Ese gen se encuentra en el cromosoma 1. En la mayoría de los casos, una persona afectada con el labio leporino tiene un progenitor con la enfermedad. En la mayoría, pero no siempre. Por lo tanto, este síndrome es causado por una mutación de tipo Genética. en la Genética. mayoría de los casos. Mira lo que dice, en la mayoría de los casos. Una persona afectada con labio leporino tiene un progenitor con la enfermedad. Acuérdate el árbol genealógico. ¿Eso era dominante o recesivo? La B, recesivo. ¿Cómo que va a ser recesivo? Es Dominante. dominante. Es dominante, pues no es que en la mayoría de los casos
Se presenta, se presenta, se presenta. Claro que también hay excepciones, por supuesto que las hay, porque estamos hablando de organismos vivos. En biología 2 más 2 no es 4, eso ya le dije hace mucho tiempo. Allá matemática es lo exacto, acá no. ¿Cuál es la respuesta? Literal A. Correcto. Ya. Ya. A ver, niños, miren esa imagen. Parece difícil, pero es bien fácil. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a lo que es la biotecnología. Necesito que se concentren, jóvenes. Quiero terminar todo el capítulo de genética y quería avanzar algo más. Ya son las 11:06. Ya. Biotecnología. ¿Qué significa la biotecnología? La biovida, tecnología, todo lo que son los avances tecnológicos. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología se le aplica a los organismos vivos, biovida. La tecnología es aplicada a los organismos vivos, ¿para qué? Para mejorar, para crear servicios, para crear o para mejorar servicios disponibles para la humanidad. Los organismos genéticamente modificados. Se está creando un organismo, un alimento que abastezca la hambruna mundial. Se está creando estos alimentos que tengan mayor cantidad de vitamina C, porque la vitamina C mejora el sistema inmunológico. Un ejemplo. Se está creando, se crea, se mejora. Listo. Vamos a tomar el tipo de la enfermedad diabetes. ¿Qué sucede con la diabetes? Cuando una persona no produce suficiente insulina, tiene problemas del azúcar. El azúcar, porque ¿qué hace la insulina? La insulina regula el azúcar en la sangre, ¿verdad? Acuérdense, el glucagón, lo vimos en capítulos anteriores, el glucagón eleva la glucosa y la insulina la regula y tenemos un equilibrio. Es por eso que estas dos hormonas son antagónicas, tanto el glucagón como la insulina son necesarias para mantener la estabilidad del azúcar en la sangre. Pero cuando esa persona no trabaja bien su insulina, el azúcar se dispara, solo está el glucagón alzando el azúcar, no hay quien la disminuya. La persona tiene que someterse a un tratamiento, como son las inyecciones de insulina. ¿Cómo se realiza esta producción de insulina? Miren, por medio de la recombinación genética. Aquí ya entra la biotecnología. Se utiliza o se coge una célula humana del cuerpo donde se produce la insulina. ¿De qué célula estoy hablando? ¿De qué órganos, jóvenes? ¿De dónde yo voy a tomar? Imagínense que yo soy el científico que va a hacer la recombinación genética y voy a tomar una célula humana para hacer insulina. ¿De qué órgano tomaré? ¿De qué órgano voy a tomar esa célula? Vamos. ¿Qué órgano produce insulina en el cuerpo? Del páncreas. Correcto, muy bien, del páncreas. Entonces voy a tomar una célula del páncreas y la voy a unir con otra célula. Esa otra célula puede ser una bacteria, como por ejemplo Escherichia coli es una bacteria. Una de las bacterias más estudiadas es la Escherichia coli. Voy a coger una Escherichia coli, ¿verdad? Y la voy a recombinar con la célula del páncreas. Pero tengo que saber qué es lo que tiene una bacteria. Ya, número genómico de la bacteria, o es lo mismo cuántos cromosomas tiene una bacteria. Tengo que saber para hacer esto. ¿Cuántos cromosomas tiene una bacteria? La especie humana tiene 46 cromosomas. Un chimpancé tiene 48 cromosomas. Una bacteria tiene, ¿cuántos cromosomas? 1. Una bacteria tiene un cromosoma. Pero aparte de ese cromosoma que tiene la bacteria también tiene una sustancia o un producto llamado plásmido, que es como un pedazo de material genético. Es un material genético llamado plásmido. Y ese es el que se va a utilizar, el plásmido.
Aquí se va a unir la recombinación. Esto se lo hace en laboratorio. Se coge la célula humana, o sea, la célula proveniente del páncreas, y se lo une con el plásmido. Y se produce la recombinación genética. Y se va a producir, pero así, a kilos, insulina. Así es como se fabrica la insulina. Por medio de la recombinación genética de la biotecnología. ¿Ya? Gen de la insulina humana insertó en el plásmido del bacteriano. Aquí está el plásmido. Se produjo la recombinación genética y se obtuvo la insulina. ¿Qué es la insulina? Una hormona. ¿Qué es esta hormona? Es proteína. Admitir. Alguien quería entrar. ¿Ya? Se obtuvo la recombinación genética y se obtienen ahí las cadenas de aminoácidos para producir la cadena de proteína que es la insulina. ¿Estamos? Ya. Ahora sí, alguien que me lea la siguiente pregunta. Vamos. Un voluntario que lea. Dani Santos, por favor, lea. Dani Santos, por favor, lea. Con base en el texto, identifique el método de biotecnología al que se hace referencia. La diabetes es una enfermedad en la que el azúcar está elevada en la sangre por alta de insulina, por lo que las personas con diabetes deben inyectarse esta hormona al inicio de su obtenida insulina de animales. Sin embargo, el número de animales requeridos por paciente era elevado, por lo que se empezó a utilizar bacterias a las que se le han introducido un gen para producir insulina humana. Ya, siga. A. Tecnología de silenciamiento de ARN. B. Clonación de células. C. Tecnología de ADN recombinante. Y D. Cultivo de tejido. Ya, ¿cuál es la respuesta? Acuérdate del grafiquito aquí. ¿Qué te da la respuesta? ¿Sí ves? La C. Correcto, muy bien. Es la tecnología de ADN recombinante. Muy bien. Ya. Catherine. Sí. Lee, mijita, lee. El síndrome de Bloom es un proceso hereditario asociado a una baja estatura, superioridad a infecciones y predisposición al cáncer. Este síndrome está causado por mutaciones del gen BLM. Una de estas mutaciones modifican el marco de la lectura de los codones, cambiando un codón codificante por uno de los terminaciones con la consecuente generación de una propia BLM. De una proteína. La prevalencia del síndrome de Bloom es baja, ya que si ambos padres son portadores de la enfermedad, existe un 25% de probabilidad de que un descendiente herede la enfermedad. Por tanto, el síndrome de Bloom es un claro ejemplo de mutación que posee una herencia autosómica. Ya. Mira, que la respuesta está en la pregunta. Me está diciendo aquí que la prevalencia del síndrome de Bloom es baja. Si es baja, ¿será dominante o recesiva? Dominante, creo. Es baja, mijita. La prevalencia del síndrome de Bloom es baja, ya que si ambos padres son portadores, el 25% tiene la probabilidad de tener la enfermedad. Quiere decir que el 75% saldrá normal. ¿Eso es dominante o recesivo? Recesivo. Correcto. Entonces tú vas a buscar, ¿dónde está el recesivo aquí? Está entre la A y la B. ¿Sí ves? Ya. Entonces, Sigues viendo. Sigue analizando. Ahora vas a analizar
en la parte superior. Dice, el síndrome de Bloom es un proceso hereditario asociado a una baja estatura, susceptibilidad a infecciones y predisposición al cáncer, perdón. Este síndrome está causado por una mutación en el gen. Genética. En el gen, mi amor, en el gen. Desde la cromosómica En recesiva. en el gen. Sigue leyendo, en el gen. No me está hablando del cromosoma, me está hablando del gen. Una de estas mutaciones modifica el marco de la lectura de los codones. ¿Qué son los codones? Acuérdate de los codones. Los codones son los tripletes. Los tripletes son los... Acuérdate, los tripletes, ¿cuáles eran esos tripletes? Nucleótidos. 3 nucleótidos se unen y forman tripletes. Codones para el ARNM y anticodón para el ARNT de transferencia. Eso lo expliqué en la clase anterior. ¿Estamos hablando del gen o del cromosoma? Del gen. Correcto, entonces ¿cuál es la respuesta? La B. ¿Entendiste? ¿Sí? Sí. Esa es la respuesta. Me está hablando de una cosa, algo localizado, el gen. Ya. Listo. Un voluntario. Un voluntario. Con bases, leo, profe. Sí, lea, lea. Con bases en el texto determina la probabilidad de que la niña nazca con hemofilia. Tanto una madre como su hija son portadoras de la enfermedad de la hemofilia, trastorno recesivo causado por un defecto de la coagulación de la sangre que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias. La hija con un genotipo XH está embarazada de una niña cuyo padre es hemofílico, XHY. Muy bien. Vamos, a la tabla de Puní, jóvenes. A trabajar con la tabla de Puní. Trabaja, joven, trabaja con la tabla de Puní. Dice, con base en el texto determine la probabilidad de que la niña nazca con hemofilia. Tanto la madre como su hija son portadoras. Ambas son portadoras de la enfermedad de la hemofilia, trastorno recesivo causado por un defecto de la coagulación de la sangre, que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias. La hija con un genotipo, por si acaso, aquí significa, miren cómo trabaja esta pregunta, esta H mayúscula significa que no tiene, porque me está diciendo que la hija es portadora. En antes trabajábamos, uy, no, perdón un segundito que tengo una llamada de emergencia. Miren, llamémosle de llamada. Ya, gracias. Esto significa, esta H mayúscula significa que no tiene, o sea, que está sana. Y esta H minúscula significa que tiene, es decir, es portadora. Y me lo dice acá. Tanto la madre como su hija son portadores. ¿Ya? Cuyo padre es hemofílico. Aquí tiene su H minúscula. Listo. ¿Cuál es la respuesta? Vamos. Tabla de Puní, jóvenes. Tabla de Puní. Trabaja con la tabla de Puní. ¿Es la A? No puede ser la A. Acuérdense, cuando la mujer es portadora, el 50% de su hijo va a tener esa característica o enfermedad. Si la madre está enferma, 100% de sus hijos varones tendrá la enfermedad. Pero si es portadora, el 50%. Esa es la respuesta. Usted tiene que trabajar con la tabla de Puní. Ya, un voluntario. Que lea. Vamos, un voluntario, niños, rapidito.
Uy, no, Dios mío, perdón, otra vez. Hola. Pero estoy en clase, ahorita. De nada, de lo que está yendo nada. A ver, un voluntario, por favor. Anda, llama a tu hermano. Vamos, niño, un voluntario. Nadie. Un voluntario, jóvenes, se me fueron. Ay, por Dios santo. Angélica. Lee, mijita, lee. Angélica. Ay, Dios mío santo. Con base en el texto, identifique el tipo de herencia que presenta la enfermedad descrita. La enfermedad de planocítica es heredable y se caracteriza por presentar los glóbulos rojos con una forma semilunar. Un matrimonio en el que la madre presenta la enfermedad y el padre sano tiene la siguiente descendencia. Hija sana, hijo sano, una hija portadora. Ya. Muy bien. La respuesta es la D, mijito. El tiempo apremia. Quiero ver otra diapositiva. Ligada al X. Ok. La voy a leer yo, porque usted, hasta que pido yo voluntario, mijita, me demoro demasiado. Deberían ser más participativos, jóvenes, por su bien. Lee el texto y determine las características de los alimentos transgénicos. Se considera un riesgo potencial en salud para el ser humano. Ya. Recordemos, ¿qué es un alimento transgénico? Un alimento transgénico es aquel alimento que ha sido modificado. ¿Qué se ha modificado? Su ADN. Se ha modificado su ADN. ¿Ya? Eso es un alimento transgénico. Una modificación OMG, o es lo mismo, organismo genéticamente modificado. Se modificó su gen, ¿para qué? Para dar características para mejorar ese organismo, ¿no? Por ejemplo, el primer organismo que se modificó fue el maíz. Como ejemplo lo traigo, SEAMAI, nombre científico. Las cosechas de este SEAMAI, del maíz transgénico, se va a cosechar el 100%. ¿Por qué? Porque al modificar este gen se obtuvo características, digamos las mejores características. Puede haber sido con una bacteria, puede haber sido con un virus o con un protozoario. Se obtuvo las mejores características para que esta planta obtenga estos dotes y pueda tener una buena cosecha, sean resistentes a insecticidas, sean resistentes a pesticidas, incluso sean resistentes a inundaciones y sean resistentes a sequías. Miren todo esto, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? A ver, A, B, C o D. Chicos, ¿cuál es la respuesta? La Correcto, muy bien. Así es. Ya, a ver el que leyó. Lea, mijito, lea. Con base en el texto, identifica el genotipo de la tribu descrita. La tribu Bajau vive en el archipiélago de Joló, Filipinas, y desde hace siglos se ha adaptado al buceo, a fin de obtener los recursos marinos de los que dependen su dieta. Los individuos de la tribu poseen una variedad dominante del gen PDE-10A, que determina que el vaso sea un 50% más grande que otras tribus cercanamente emparentadas y les permite permanecer
hasta 13 minutos bajo el agua. Esta característica representa el fenotipo de todos los individuos de la tribu, tanto de los que bucean como los que no. Ya. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Miren, yo voy a poner un ejemplo de la vida real. Este señor que corre, que le dicen la Motorola del Carchi, ¿se acuerdan? Así, del Carchi. Que anda en bicicleta. ¿Cómo se llama él? Carapaz. Carapaz. Ya, ¿qué pasa con Carapaz? Hay otro señor también, que no recuerdo el nombre, que también es de esa misma zona, que ganan esto, no es Jefferson, que también anda en bicicleta. También ganó, pero no recuerdo su nombre. Carapaz porque es más famoso. Y tienen genes muy parecidos. Es lo que pasa. Simplemente un ejemplo que pasa en nuestro país. Es lo que pasa con estos individuos de esta tribu, que tienen esa resistencia, que su vaso es más grande y pueden tardar 13 minutos debajo del agua. Cualquier individuo que se mete 13 minutos en el agua se muere. No va a resistir. Sin embargo, ellos pueden sobrevivir a esto. Lo utilizan como una herramienta. Ellos bucean, ¿para qué? Para obtener ostras, por ejemplo. Las ostras de rocas están en el fondo de los mares y de ahí cogen las ostras. Qué duro ese trabajo, ¿no? Y sin embargo, ustedes aquí se me duermen en la plataforma. ¿Qué significa esto? Que tienen sus genes muy parecidos. ¿Cuál es la respuesta? Si sus genes son iguales. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Homocigoto. Correcto, esa es la respuesta. Y por eso tienen esa característica. Tanto los que nadan como los que no nadan tienen esa característica. De que tienen el vaso grande y por eso pueden respirar y durar tanto tiempo debajo del agua. Muy bien. Ya. Un voluntario que lea, por favor. Sí, con voluntario. La hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, donde la coagulación de la sangre está alterada por la falta o deficiencia de factores de coagulación. Si en una pareja la madre es portadora y se encuentra embarazada de una niña mientras que el padre es sano, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de que su hija sea portadora de la enfermedad? Muy bien, mira. Esta pregunta sin hacer la tabla, sin hacer la tabla de Punnett, usted la puede tener. Acuérdate, si la mamá, dice aquí que la mamá es portadora. Si es portadora, es heterocigota. Si es heterocigota, significa que una X está dañada y la otra X está buena. O sea, la mitad, haga este razonamiento, la mitad de su gen, de su cromosoma, están dañados y la otra mitad está sana. ¿Ya? ¿Qué me da a entender? ¿Qué significa eso la mitad? ¿Eso es el 0%, eso es el 100%, eso es el 25% o el 50%? 50%, literal B. Eso es el 50%. ¿Cuál es la respuesta entonces? Literal B. Correcto, muy bien. ¿Sí ves cómo la razoné rapidito? Eso es el 50%. Muy bien. O haga la tabla de Punnett para que usted salga de la duda. Ya. Bueno, alguien que lea. Se me viene la respuesta, ya está la respuesta. No importa. Alguien que la lea. En fenotipo de los humanos para poseer 6 dedos, en fenotipo de los humanos para poseer 6 dedos parten de genes homocigotos dominantes. Sin embargo, la mayoría de la población posee genes homocigotes recesivos, lo que permite obtener un fenotipo caracterizado por tener 5 dedos en cada mano. Con base en el texto determine el proceso evolutivo llevado a cabo para obtener un fenotipo con 5 dedos en cada mano. Ya, es una anotación aleatoria. Por si acaso, los 6 dedos, cuando alguien nace con 6 dedos, que sí se ve, sí se ha visto eso,
Se llama polidactilia. Polidactilia. Ya. Usted mismo puede leer, mijito. Puede leer. Gracias al avance de la biotecnología, ha sido posible desarrollar una inyección intravenosa para curar a los pacientes con hemofilia A. En esta enfermedad, el gen que sintetiza los factores de coagulación de la sangre se ve afectado o, en algunos casos, no existe. Para obtener una cura se ha usado un adenovirus al cual se le inserta el gen que sintetiza el factor de coagulación. Luego se inyecta por vía intravenosa al paciente. Entonces el adenovirus infecta a las células del hígado con el ADN del gen, restaurando su función para fabricar los factores de coagulación. Muy bien. Identifique la técnica usada para resolver el problema descrito. ¿Cuál será esa técnica? Puedes responderla con sentido común. Piensen, con sentido común la pueden responder. ¿Terapia genética? Muy bien, terapia génica, muy bien, exacto. Ya, esta la voy a leer yo y la voy a explicar. Dice, células bacteriales infectadas por ADN viral. ¿Qué quiere decir? Son las bacterias que están infectadas por virus. A estos virus se los llama bacteriófagos. ¿Ya? Hay virus que pueden infectar bacterias, se los llama bacteriófagos. Que ha sido unida al ADN de la célula y que se puede duplicar junto con el ADN de la célula. ¿Ya? Entonces, para recordar cómo es la replicación del virus, cómo es la reproducción de los virus. Los virus, por ejemplo, el coronavirus, ingresa. Vamos a poner como ejemplo para que usted lo recuerde, ¿no? El virus en la espinita tiene una proteína, que es la proteína S. Ya ahora hablan de la S1 y S2. Que actúa como una llave y el receptor viene a ser la célula humana. En este caso puede ser el tejido de la mucosa respiratoria. Tenemos una proteína que es la proteína AC2. La proteína AC2. Actualmente hay otra proteína que es la neuropilina, que actúa como el receptor, ¿verdad? Ingresa el virus y empieza a multiplicarse. El virus se apodera de toda la actividad metabólica de la célula. La bacteria también es una célula. Una analogía para que usted entienda. El virus se apodera y obliga a la célula a producir viriones. La célula se olvida. Una célula de la mucosa de la vía respiratoria tiene que producir células de la mucosa de la vía respiratoria, pero como tiene el virus ahí adentro, se olvida la célula de que tiene que producir células igual a ella, y empieza a producir viriones. ¿Ya? Es como que la hipnotiza y se apodera de todo se apodera. Y la célula empieza a producir tantos viriones, pero son muchos viriones, que la célula se repleta de viriones. Hasta que llega un momento en que la célula se rompe. Esa ruptura de la célula se llama lisis. Ocurre la lisis y salen todos esos viriones a infectar otra célula. Y por eso es que rapidito nos enfermamos. ¿Ya? Bueno, con esta explicación, ¿cuál será la respuesta? Busque la palabra ya. Mire, lisis. ¿Cuál será la respuesta? Literal. Correcto. ¿Sí ven? Con un poquito de conocimiento. Son células lisogénicas. Ya, lea, por favor, señorita, lea. Con base en el texto, identifica el método de biotecnología utilizado en el tratamiento descrito. La esclerosis múltiple es una enfermedad inmunológica donde las células del sistema inmune atacan a la mielina, el tejido que rodea y protege los nervios. Una vez dañados, estos
cortocircuitan, lo que resulta en problemas musculares. Los tratamientos desarrollados para tratar este trastorno administran al paciente el material genético necesario para la elaboración de una proteína en el cerebro a través de un virus inofensivo. De esta forma se estimula la producción de células T reguladoras que destruyen a los linfocitos causantes de la enfermedad, contrarrestando la respuesta del sistema inmune, es decir, apagan el ataque inmune en el cerebro. ¿Cuál tú crees que sea la respuesta? A ver. Literal A. Muy bien, perfecto, muy bien. Si viste, con un poquito de sentido común, puedes hacerlo, te felicito, muy bien. El síndrome de Marfan es otra enfermedad. Es una enfermedad hereditaria que afecta el tejido conectivo. Aquellos que la padecen poseen extremidades largas. Me pica la nariz todavía. Perdón. Poseen extremidades largas y delgadas. Estatura elevada. Estatura elevada. Articulaciones flexibles, entre otras características. Una pareja conformada por una mujer sana y un hombre que presenta la enfermedad. La mujer es sana y el hombre presenta la enfermedad. Tiene el 50% de probabilidad de transmitir a su descendencia independientemente de su sexo. No tiene nada que ver con el sexo. O sea, no tiene que ver con el par sexual. ¿Con qué cromosomas tiene que ver? A ver. Del 1 al 22, autosoma. Autosoma, muy bien. Entonces tú sabes que la respuesta está entre la A y la D. ¿Sí? Sigue, repite la lectura para que esté claro esto. Tú ya sabes que es autosómica. Está entre la A y la D. Dice, aquellos que la padecen poseen extremidades largas. A ver, es una enfermedad hereditaria que afecta el tejido conectivo. Aquellas que la padecen poseen extremidades largas y delgadas, de estatura elevada, articulaciones flexibles, entre otras características. Una pareja conformada por una mujer sana y un hombre que presenta la enfermedad tiene el 50% de probabilidad de transmitir a su descendencia independientemente de su sexo. ¿Eso es dominante o recesivo? ¿Dominante? ¿Qué dijo mi hija? No escuché. Dominante. Correcto, así es dominante. Ay, exacto, ahí está. Me está diciendo. Tiene el 50% de probabilidad de transmitir a su descendencia. Ya. Seguimos con el síndrome de Marfan. ¿Ya? Y usted va a ver el árbol genealógico. ¿Se acuerdan la vez pasada que le dije? La vez pasada, no, hace un momento nomás. Tenía la cámara apagada. Le decía, vea el árbol genealógico y después lee, ¿se acuerdan? Hace un momento. ¿Qué nos damos cuenta aquí? A ver, se presenta la característica o la enfermedad o la mutación y se presenta. ¿Esto es autosómico o es dominante? ¿Es dominante o es recesivo? Dominante. Correcto, es dominante. Usted aquí ya va viendo que es dominante. ¿Qué más puede tener aquí? Tengo un varón, 2 varón, 3 varón, 4 varón enfermo. Mujeres, tengo 1, 2, 3. Esto es autosómico. ¿Sí ven? Ya. De acuerdo a la lectura, no hemos leído todavía. El síndrome de Marfan es un trastorno que afecta al tejido conectivo, que está formado por proteínas que brindan apoyo a la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y otros órganos. Una de estas proteínas es la fibrilina. Este síndrome es el resultado de un problema durante el proceso de traducción del ADN al sintetizar esta proteína. La imagen muestra el patrón de herencia característico de esta enfermedad. ¿Cuál será? ¿A o B? A.
Si ya dijimos que era dominante, mijita. Entonces es B. Así es. Si el padre tiene la característica dominante para el trastorno, existe un 50% de probabilidad de que alguno de sus hijos herede la enfermedad. ¿Ya? Mira aquí, ve. Si el papá tiene, dice, si el padre tiene la característica dominante para el trastorno, existe un 50% de la probabilidad de que alguno de sus hijos herede la enfermedad. Aquí, ¿cuántos hijos tuvo aquí? Tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4 hijos. Este es yerno y este es nuera, por si acaso. Este también es nuera. Tiene un varón afectado y una mujer afectada. Existe el 50% de la probabilidad de que alguno de sus hijos, que puede ser varón o mujer, tenga la enfermedad. Esa es la respuesta. Ve. Ah, ya. Listo. Ya, un voluntario que lea. Que la analice y me diga de una vez cuál es la respuesta. A ver. Vamos. A ver, niños, vamos. Voluntario. Voluntario, está fácil esta. Chicos, voluntarios, para alcanzar a hacer otra pregunta. Por lo menos alcanzar a hacer unas 2 o 3. El síndrome de Literal, Prader-Willi es un trastorno genético de herencia autosomática, por lo que hace falta que solo uno de los progenitores la presente para que toda la descendencia la herede, independientemente del sexo. Los afectados presentan disminución de la fuerza muscular, baja estatura, aumento de peso, entre otros. Estos trastornos es producido por una mutación en el tamaño del cromosoma 15 que corresponde a una. Es dominante, autosomática, es la B. De lesión. Correcto, es la B. Acuérdate, de lesión es pérdida. Ya. Listo. A ver, jóvenes, voy a explicar esta pregunta. Dice, relacione la ley de Mendel con la característica de cruzamiento que la sustenta. Tenemos ahí ley de la uniformidad de la primera generación. Acuérdense, quiero que recuerde, las leyes de Mendel son importantísimas. Es la base fundamental del estudio de la genética. Las leyes de Mendel. Por eso yo escogí este tema para hacer la ponencia. Pueden verlo, está en la página del CED, el Centro de Educación Continua. Ahí está para los que no estuvieron. La primera ley de Mendel. Mendel mezcla dos razas puras. Dos razas puras. ¿Ya? El resultado de la primera filial, vamos a obtener todas heterocigotas. Todas van a ser heterocigotas. Mendel toma el resultado de la primera filial a mezclarlas. Y esa ya es la segunda ley de Mendel. Se llama segregación de los alelos. La segunda ley de Mendel. ¿Ya? Como resultado de la segunda ley de Mendel, vamos a obtener que el 75% de las plantas son amarillas y el 25% de las plantas son verdes. Listo. ¿Cuál es la respuesta? La C. No. Una bien, una despacito. Piense bien. Una despacito. Una con quien une y dos con quien une. La C no es. literal B. Muy bien, perfecto. Ya, explíquela usted, mijita, usted que la pudo resolver. Explíquela. Porque en la primera ley se trata como de 50 y 50. Entonces el literal A y el literal D, no, el literal A y el literal C hablan de que en uno hay un ratón homocigoto de pelo liso y en el otro homocigoto de pelo ondulado. En el literal C hay heterocigotos y pelo liso. Entonces son como dos diferencias, al menos así es como yo lo asocio. Ok, bueno, si usted lo interpreta así está muy bien, ¿ah? Lo importante es que resolviste el problema. Ok, jóvenes, creo que se me acabó el tiempo. Mercedita,
Sí, ya se terminó. Ya, muy bien, jóvenes. Esto va a quedar en la plataforma. Por favor, vea las diapositivas y vea los videos. Y repase, repase, repase. Bye.